Y hoy vamos a terminar el capítulo 6, vamos a estar leyendo los últimos versículos del 60 al 71 en Juan 6. Aquí mi Biblia tiene un subtítulo que dice reacción de los discípulos. Reacción de los discípulos. ¿Sí? ¿Ok? Más o menos. Entonces dice el versículo 60, si me acompañas ahí, dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vieron al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Sí. Entonces, la semana pasada y la semana antepasada estuvimos platicando acerca del discurso de Jesús aquí en Juan 5 y 6. Sí, en Juan 6 sentamos a la parte, si te acuerdas, donde Jesús alimenta a los 5,000, luego camina sobre el mar, ¿sí? Y luego vimos cómo todo eso estaba conectado con el discurso de yo soy el pan de vida eterna. Y lo que Juan presenta aquí es lo que pasa después de esto. Y aquí hay una nota interesante que pasa como desapercibida. El versículo 59 dice: esto dijo Jesús en la sinagoga. Juan no nos dice en qué momento el lugar cambia de estar en el monte a estar en la sinagoga, pero hay un punto en el que cambia. Entonces imagínate que esto es como la reunión dominical. Terminó Jesús de hacer el intercambio de palabras. Era normal en la sinagoga hacer este tipo de charlas en las que uno decía algo y luego alguien contestaba, que es lo que vemos en los versículos de atrás, y los discípulos se quedan ahí a platicar, como nos quedamos tú y yo, y lo que vemos es la reacción de estos discípulos, ¿sí? Y me gustaría, para empezar, que pensaras en alguna de tus relaciones más íntimas. Piensa en quien tú quieras, en tu mejor amigo, en tu cónyuge, en tus hermanos, en tus papás, en tus relaciones más íntimas, ¿sí? Y piensa, pregúntate, ¿cuántas veces has discutido con esas personas? ¿Cuántas veces has tenido discusiones con esas personas, diferencias? ¿Sí? ¿Cuántas veces has tenido diferencias que no terminan en llegar a un mismo punto, sino que es: pues no vamos a estar de acuerdo, tú piensas así, yo pienso así, y estamos de acuerdo en no estar de acuerdo, ¿sí? Se acabó. Sí. A pesar de las discusiones, a pesar de las diferencias que muchas veces no son irreconciliables, ¿sí? El punto de encuentro es: estamos de acuerdo en no estar de acuerdo, ¿sí? A pesar de todo eso, tu relación con esas personas no termina, ¿sí? Sigue ahí y tú sigues ahí, ¿sí? De hecho, si has sabido manejar estas situaciones, probablemente es algo que haya fortalecido tu relación, ¿sí? Ahora piensa en el cajero del Oxxo, piensa en el cerillito del súper, de la Soriana, del H-E-B, piensa en el señor que te atiende en la gasolinera y pregúntate: ¿cuántas veces has discutido con ellos? ¿Sí? No que te hayas enojado no, ¿cuántas veces has tenido una discusión con ellos profunda de un tema serio? ¿Sí? ¿Cuántas veces con ellos has tenido que llegar a decir: bueno, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo, sigamos siendo comprador y cerillito, o cliente y dispensador, despachador? ¿Sí? Yo creo que ninguna, espero que ninguna, ¿verdad? Pero yo creo que ninguna. ¿Por qué? Porque una marca de una relación íntima es reconocer las diferencias y permanecer en la relación con esas diferencias. ¿Sí? Una marca de una relación íntima es reconocer las diferencias y permanecer en ella con esas diferencias. Sí. Ahora, obviamente este es un ejemplo que te estoy dando muy, muy burdo, muy leve, muy terrenal si quieres verlo, pero muestra una verdad fundamental de nuestra relación con Dios.
¿Sí? En este pasaje me voy a enfocar en algo que Juan hace y que me pareció muy interesante, y es que en el versículo 66 dice que algunos discípulos ya no están, y luego en el versículo 67 dice los 12 discípulos. Entonces Juan pinta una línea que separa a discípulos de discípulos. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a preguntarnos el día de hoy es, ¿qué clase de discípulos somos? ¿Qué clase de discípulos somos? ¿Sí? Y vamos a avanzar en 3 pasos. Primero vamos a ver la ofensa. Segundo vamos a ver la respuesta de Jesús. Y tercero vamos a ver las 2 clases de discípulos. ¿Sí? Primero vamos a ver la ofensa. Segundo vamos a ver la respuesta de Jesús. Y tercero vamos a ver las 2 clases de discípulos. Y recuerda, la pregunta fundamental que debes de hacerte tú a ti mismo es, ¿qué clase de discípulo soy? ¿Sí? Entonces, primero, la ofensa. Lo primero que vemos en el pasaje es que hay ciertos discípulos de Jesús que comienzan a murmurar. ¿Sí? Cuando escuchan las palabras de Jesús, estos discípulos empiezan a murmurar, y esa es la palabra que Juan usa y la usa intencionalmente, y la ha usado antes en el capítulo de los judíos. ¿Sí? Entonces, en cierta forma los está igualando con estos judíos. Su actitud, su comportamiento es él mismo. ¿Sí? Hay 2 cosas que cabe señalar aquí. Primero, estos discípulos eran un grupo de personas que seguían a Jesús de manera que podían ser identificados con él. Entonces, ¿te acuerdas? Hemos visto que donde Jesús llega, generalmente se junta un gran número de personas, ¿sí? Y era como si viene una estrella famosa aquí al Coliseo y de repente se llena el Coliseo. Pero cuando la estrella famosa se va, ¿sí? Viene Luis Miguel y el Coliseo se llena. Pero cuando Luis Miguel se va, todos se regresan a su casa, ¿sí? Nadie anda ahí atrás de Luis Miguel siguiéndolo. Entonces probablemente, espero, probablemente estas personas eran catalogadas o eran llamadas discípulos porque no esperaban a que Jesús pasara por su pueblo, sino que continuamente lo seguían. Si Jesús iba para allá, ellos iban para allá. Si Jesús cruzaba el mar, ellos cruzaban el mar y andaban detrás de él. Por eso les llamaba discípulos, ¿sí? Y en segundo lugar, nuestra Biblia traduce las palabras, en mi versión específicamente, dice, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¿Sí? Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Sí, eso está en el versículo 60. Pero estas palabras también podrían ser traducidas y dan un mejor sentido cuando las entendemos como, estas palabras son demasiado ofensivas, ¿quién puede tolerarlas? O sea, la cuestión no era que los discípulos estaban diciendo, esto está muy difícil de entender y pues mi cabeza no da para tanto, entonces mejor vamos a cortarla ahí. No, lo que los discípulos estaban diciendo es, esto que está diciendo es demasiado ofensivo, ¿sí? No puedo tolerar lo que estoy escuchando de Jesús. Ahora, ¿a qué declaración se refieren específicamente? ¿Qué es lo que encuentran en el mensaje de Jesús ofensivo? ¿Sí? ¿Por qué terminaré de escuchar todo esto cuando Jesús está diciendo, vengo a darte vida eterna? ¿Sí? Yo voy a entregar mi vida para que... ¿Qué es lo ofensivo? Bueno, hay 3 cosas que probablemente le sonaron ofensivos a estos judíos y a estos discípulos. Lo primero es que Jesús se coloca él mismo como mayor que Moisés. ¿Sí? Acuérdate que para el pensamiento judío Moisés era el máximo profeta, ¿sí? No había otro profeta más grande que Moisés. Entonces Jesús dice, yo no soy igual que Moisés, yo soy más grande que Moisés, yo soy mayor que Moisés. ¿Sí? En segundo lugar, Jesús no nada más dice yo soy mayor que Moisés, sino que Jesús dice yo soy Dios. Yo soy Dios. Y en tercer lugar, Jesús dice si quieren vivir, si quieren tener vida eterna, deben comer mi carne y beber mi sangre. ¿Sí? Acuérdate que la ley en Levítico prohibía beber sangre, ¿sí? Y evidentemente el canibalismo estaba fuera de toda consideración, ¿sí? Sin embargo, Jesús aquí dice, si quieres vivir, debes comer mi carne y beber mi sangre. Y algo que me asombraba cuando leía el pedacito anterior de Juan, del 1 al 59, es por qué Jesús, que conocía el corazón de las personas y conocía la ley y sabía que sus palabras iban a ser ofensivas, ¿por qué de todas formas las dice? ¿Por qué no buscó decir las cosas de una manera distinta?
¿por qué tener que usar la metáfora de comer mi carne y beber mi sangre? O sea, ¿por qué usar esa específicamente que sabe de antemano que va a ser ofensiva? ¿Sí? ¿Por qué no construir de abajo para arriba? No llegar diciendo, yo soy Dios, sino a lo mejor de poquito a poquito introducir la pregunta, ¿no? Y así como que el gusanito y que la gente llegara solita a, ¡ay, es Dios! Jesús no hace eso. Jesús dice, yo soy Dios, yo soy más grande que Moisés. ¿Sí? Y me asombra que Jesús haga esto. Él no está preocupado por, ay no, se van a ofender. Esto es la verdad. ¿Sí? Ahora, estas tres cosas en realidad en nuestra cultura no parecen muy ofensivas. En nuestra cultura, pues Moisés no representa como que algo súper importante ni de alta estima. Si alguien dijera yo soy el nuevo Moisés, pues sí, está loquito. ¿Sí? Si alguien dijera yo soy Dios, que ha habido en la historia del mundo gente que ha dicho yo soy Dios. ¿Sí? En nuestra cultura, algunos tal vez serían engañados y otros dirían, otro loquito más, o sea, no es tan importante, no tenemos a Dios en tan alta estima. Pero para los judíos, decir yo soy Dios era el mayor, máximo sacrilegio y ultrajo. ¿Sí? Era así como que, como la escena de Esdras donde se empieza a arrancar pelos de la barba y se avienta así me imagino que estaban, ¿no? Entonces, tú y yo no consideramos estas tres cosas muy ofensivas. La cuestión del canibalismo tal vez pudiera parecernos un poco más extraña, pero ni siquiera ofensiva. No encontramos ofensa en, bueno, pues si tú lo haces, pues allá tú, ¿verdad? Ese sería nuestro pensamiento. ¿Sí? Sin embargo, en nuestra cultura sí tenemos algunos problemas con lo que la Biblia dice. ¿Sí? Aunque tú y yo como creyentes podemos afirmar que Jesús es mayor que Moisés y que es Dios, y sabemos que la Biblia no nos invita al canibalismo, aunque no entendamos muy bien qué quiere decir aquí Jesús cuando dice comer mi carne y beber mi sangre, sabemos que no nos está invitando al canibalismo, ¿sí? Sin embargo, el Evangelio no deja de ser ofensivo. ¿Sí? La Biblia está llena de dichos difíciles, ¿sí? De llamados que nos cuestan y de doctrinas que no logramos entender del todo, ¿sí? Ejemplos, la doctrina del infierno, la elección incondicional, el llamado efectivo, ¿sí? Esas son doctrinas que tú y yo las leemos, las estudiamos, y no es que no entendamos lo que quieren decir, entendemos, o sea, si hablamos de la doctrina del infierno decimos, ok, entiendo lo que la doctrina quiere decir, pero no logro reconciliarlo en mi mente del todo, con decir Dios es completamente bueno, y Dios es completamente justo, y Dios es completamente amor. ¿Cómo logro reconciliar eso con un infierno que es real? ¿Cómo lo haces? Y creo que nuestra mente finita no da para eso. No logramos entender, ¿sí? Cuando hablamos de llamados difíciles, hablamos del llamado a aborrecer padre, madre, hermano, hermana, ¿sí? De cargar nuestra cruz y de seguir a Cristo, ¿sí? Son llamados difíciles, son llamados duros que cuestan. La semana pasada leíamos la historia de Perpetua, que la verdad fue una historia que me sorprendió bastante. Nunca he estado en esa posición. Espero nunca estarlo. Pero el hecho de decir voy a morir por Cristo, y eso va a significar que voy a abandonar a mi bebé. Eso es algo que dije, no puede ser. Hay un testimonio más reciente de unos misioneros en China que sufrieron exactamente lo mismo. Y ellos lo que hicieron fue esconder a su bebé, un bebé chiquitito, en unos arbustos. Y luego se fueron con las autoridades y a ellos pues también los ejecutaron. ¿Sí? La iglesia rescató al bebé y todo. Pero imagínate eso, o sea. Y eso es lo que Cristo nos llama. ¿Sí? Cristo debe ser nuestra máxima prioridad. Ahora te pregunto, ¿está difícil? Sí, muy difícil. Está muy difícil. ¿Sí? Y lo podemos bajar un poquito más aquí a nosotros, ¿verdad? Porque espero en Dios que no pasemos por una situación de persecución, pero bájalo más aquí. Tim Keller dice que la paternidad es una cuestión de morir o matar, ¿sí? Y se escucha así como, ¡oh! Pero el punto es, en la paternidad o te mueres tú
o se mueren tus hijos. Si quieres que tus hijos crezcan conociendo de Cristo y el Evangelio y vivan y florezcan, hay una condición. ¿Cuál? Tienes que morir tú todos los días, desde las 6 de la mañana hasta la hora que se duerman, ¿no? Desde que se despierten hasta que se duerman. La paternidad es un llamado a morir. Y darle un paso más para allá. El hacer iglesia es un llamado a morir todos los días. Todos los días. ¿Sí? Keller dice: puedes saber que adoras al Dios verdadero y no a un producto de tu imaginación. Fíjate bien la condición. Puedes saber que adoras al Dios verdadero y no a un producto de tu imaginación solo si tu Dios puede retarte y hacerte indignar. Sabes que estás adorando al Dios verdadero si Dios te reta y te indigna. Si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, tal vez solo estás adorando una versión idealizada de ti mismo. Si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, tal vez solo estás adorando una versión idealizada de ti mismo. ¿Sí? Y Keller nos recuerda algo que a veces se nos olvida. Dios es Dios y nosotros no. Dios es Dios y nosotros no. Y esa es la verdad así como más fundamental de todo el mundo, pero también es la verdad más ignorada. ¿Sí? Se nos olvida que Dios ni quiere ni necesita amoldarse a nuestros estándares y necesidades. Él no tiene ninguna necesidad de entrar en nuestro cuadro de lo que significa amor. No es que si Dios fuera amoroso, no haría eso. ¿Quién define lo que es amor? ¿Tú o Dios? No, es que si Dios de verdad amara, ¿cómo me vas a decir que Él hace esto y aquello y existe el infierno? Dios no tiene ninguna necesidad ni ningún deseo, que es lo que muestra aquí Cristo, de amoldarse a nuestros estándares. Un comentarista decía: lo que la multitud quiere, Cristo no se los va a dar. Y lo que Cristo les ofrece, la multitud no lo quiere. Pero el punto es ese: Dios no tiene ninguna necesidad, no quiere. Él es Dios y nosotros no. ¿Sí? Él es soberano, nosotros solo somos súbditos. ¿Sí? En nuestro pecado y en nuestra naturaleza finita hay muchas cosas que no vamos a entender de este lado del cielo. ¿Sí? Me gusta mucho en Romanos 9, me gusta como me gusta el dicho de Agustín, que el pastor Marcos cita algunas veces, que el que empieza a investigar en cosas más allá de las que debe. Sí. Pero en Romanos 9, ante una de las preguntas más difíciles que hay en la cuestión de la Biblia, ante una de las preguntas más complejas y que no se han podido contestar realmente, Pablo y Dios a través de Pablo nos ofrece una respuesta que ilumina todo nuestro camino. En Romanos 9, versículos 19 y 20, Pablo dice, esta es su respuesta, esta es la respuesta ante la pregunta. Pablo pone la pregunta y lo responde. ¿Sí? Esta es la respuesta. ¿Y tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué está diciendo Pablo? Dios es Dios y nosotros no. Dios es Dios, Él no tiene que darnos explicaciones. ¿Sí? Y aquí el punto central es que si no hemos sido ofendidos por el Evangelio, si no hemos luchado por entender algo hasta rendirnos y decir, no sé cómo funciona, no lo puedo entender. Si no hemos llegado a ese punto en nuestro caminar con Dios, solo hay dos opciones. O no conoces realmente a Dios, porque dijimos que una de las marcas de una relación íntima es reconocer las diferencias. ¿Sí? Entonces, si nunca he llegado a ese punto en el Evangelio, hay dos opciones. O no conocemos realmente a Dios, o estoy adorando a alguien que no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Estoy adorando a alguien que no es el Dios de la Biblia. Sí, el Dios al que adoro se amolda perfectamente a todo lo que yo pienso, creo y me gustaría que fuera. Y entonces no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cuál es la ofensa del Evangelio? La ofensa del Evangelio va hacia nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana quiere ser Dios,
Y la ofensa del Evangelio es: Dios es Dios y nosotros no. Él no necesita ni quiere amoldarse a nuestros estándares y necesidades. Sí. Leía acerca de el Evangelio, y el autor decía: el Evangelio no viene a satisfacer tus necesidades concediéndote lo que necesitas, sino que te satisface al reorientar tus necesidades. Lo que hace es transformar lo que necesitas. ¿Sí? En vez de, todos tenemos una necesidad muy innata de ser reconocidos, de lograr algo grande que haga que nos recuerden. ¿Sí? Cuando venimos a Cristo, Dios no nos convierte en alguien grande que todo el mundo conoce. Nos reorienta. Lo más importante no eres tú. Lo más importante es Cristo y su gloria. Y luego te satisface. ¿Sí? Pero lo primero es, te reorienta. ¿Sí? Okay, en segundo lugar, dijimos que íbamos a revisar la respuesta de Jesús. ¿Sí? Ante la murmuración de los discípulos, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace? Jesús, en vez de suavizar lo que acaba de decir, en vez de tratar de, no, a ver, espérense, miren, es que, o no, es que me están malentendiendo, o miren, déjenles explico, o no. Lo que Jesús hace es que añade ofensa a la ofensa. Jesús añade ofensa a la ofensa. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Lo hace con 3 afirmaciones. ¿Sí? Primero, Jesús voltea y pregunta: si esto los escandaliza, si esto los ofende, lo que acabo de decir les ofende, ¿qué va a hacer cuando vean al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? ¿Sí? No sé qué piensas tú cuando lees el Hijo del Hombre asciende. En mi mente al principio era como que esta escena que narra Lucas, donde Cristo sube en una nube hasta que los discípulos no lo pueden ver y se quedan esperando el Espíritu. Pero en el Evangelio de Juan, la ascensión de Cristo es la crucifixión. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, el ascender de Cristo es la crucifixión. ¿Te acuerdas que el pastor Marcos nos enseñaba en Juan 3 es necesario que el Hijo de Dios sea levantado? ¿Sí? Así como la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. ¿Sí? Y lo que Juan está haciendo es el momento de ascensión, es la crucifixión. Entonces Jesús está preguntando: si esto les ofende, ¿qué va a hacer cuando me vean en la cruz? Y acuérdate que aquí el punto es que la cruz era la muerte de todo el que Dios había maldecido. Ojo, porque aquí creo que estamos al revés. ¿Sí? No era que estar en la cruz, Dios estaba acá y luego de repente te veía en la cruz, ¡pum!, maldecido. No. Si estabas en la cruz, era porque Dios te había maldecido. ¿Sí? Entonces, ¿qué iba a hacer de estas personas, de todos estos judíos, cuando vieran a Jesús en la cruz? ¿Sí? Y Jesús se los está apuntando. Si esto no lo soportan, aquello no lo van a poder soportar. ¿Sí? En segundo lugar, Jesús declara que es el Espíritu el que da vida. La carne no aprovecha de nada. ¿Sí? Y aquí hago una nota que es importante. Acuérdate que para Juan, carne no tiene ninguna connotación negativa. ¿Ok? Generalmente estamos muy acostumbrados a Pablo, y cuando pensamos en carne pensamos en esto que Pablo siempre habla: el espíritu y la carne se oponen, y la carne. Para Juan, carne no tiene ninguna connotación negativa. Para Juan, carne simplemente es humana. Carne es terrenal. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Jesús es: ustedes no entienden lo que digo porque su perspectiva es terrenal. Nomás están pensando en lo de aquí, en lo de ahorita. ¿Sí? Jesús está diciendo: el problema no son mis palabras, el problema no soy yo, el problema son ustedes, el problema es su perspectiva. Y en tercer lugar, Jesús afirma que sus palabras son espíritu y son vida. Pero a pesar de que muchos han escuchado, estos discípulos, de hecho todos han escuchado, por eso son llamados discípulos, muchos no creen. ¿Sí? Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Sin embargo, algunos de ustedes no creen. ¿Sí? Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué no creen si las palabras de Jesús son vida, son espíritu, y es el espíritu el que da vida? ¿Por qué no creen? Y Jesús introduce la condición: porque nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre.
Nadie puede venir a mí si no se le concede el Padre. ¿Sí? Entonces, se aproxima algo todavía más ofensivo. ¿Sí? Aparte de esto que dije no es nada. Lo que viene a continuación en la vida de Cristo es todavía más ofensivo. Y lo que acabo de decir ustedes no lo pueden entender porque su perspectiva es totalmente terrenal. Lo que viene no lo van a poder entender. ¿Qué deben de hacer? Nada. ¿Cuál es la solución? Que el Padre intervenga. Esa es la única solución. ¿Sí? Jesús añade ofensa a la ofensa. ¿Sí? Se aproxima a algo más ofensivo. No estás para entenderlo. Y no puedes hacer nada para entenderlo. ¿Sí? Solo el Padre puede hacer algo para ayudarte. ¿Sí? Entonces, en vez de, no, espérate, mira, es que esta es la verdad. ¿Sí? Y la respuesta de Jesús aquí establece un ejemplo para nosotros. En la novela de los hermanos Karamazov, el autor imagina que Jesús regresa a la tierra. Y la verdad me pareció un argumento bastante interesante, porque él se imagina que Jesús regresa a la tierra y llega a España. ¿Sí? Pero la iglesia de España lo rechaza. Y Jesús es apresado por alguien que es llamado en el libro el Gran Inquisidor. Y entonces el problema que el Gran Inquisidor tiene con Jesús es que el mensaje de Jesús es demasiado difícil para las personas. El mensaje de Jesús demanda cosas demasiado difíciles para las personas. ¿Sí? Y entonces la iglesia ha tenido que modificarlo. ¿Sí? La iglesia ha tenido que modificar el mensaje porque lo que Jesús dice está muy difícil, no se lo puedes demandar. ¿Sí? Ahora, la novela de los hermanos Karamazov fue escrita en 1880, pero describe bien el estado de la iglesia hoy. ¿Sí? Hoy por hoy, como iglesia, muchas veces estamos buscando más ser relevantes, parecernos más al mundo, hablar más como los chavos, ¿sí? Para atraerlos, ¿sí? Modificar nuestro mensaje, quítale las cosas que son ofensivas, quítale las cosas que pueden molestar o que pueden, y ponle algo más así, más amable, más amoroso, ¿sí? Y se ha popularizado este eslogan que creo que en muchas iglesias se usa y es ven tal como eres, ven tal como eres. ¿Sí? ¿Por qué ese eslogan? ¿Sí? ¿Por qué no ven, sálvate de la ira de Dios? O sea, ven, huye del infierno. ¿Por qué ven tal como eres? Porque a nadie le ofenda que le digan, ven tal como eres. ¿Sí? Y entonces es lo que como iglesia hemos tomado. Ese es un eslogan bonito que va a atraer gente. ¿Sí? Y quitamos todas las partes difíciles. No vaya a ser que se vaya la gente. ¿Sí? Entonces, en contraste con las palabras y acciones de Jesús, ¿sí? Vemos, Jesús deja claro que el evangelio es ofensivo. El evangelio es ofensivo. Si vamos a predicar el evangelio fielmente, debemos predicarlo completo, aunque sea ofensivo. Ahora, balance. Esto no significa que tú y yo vamos a andar ahí por la calle ofendiendo personas, ¿verdad? No es que el evangelio es ofensivo y va a andar ofendiendo. Vengo a ofender gente porque el evangelio es... No. Tú y yo tenemos que predicar con amor, con compasión, con misericordia. Pero tenemos que compartir el evangelio completo, ¿sí? Aunque ofenda. En Hechos 4, Pedro habla directamente a los líderes del pueblo y me gusta ver como estas interacciones porque estas son las mismas personas que crucificaron a Jesús, ¿sí? Y Pedro lo que hace es confrontarlo directamente con su pecado. Ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Ustedes crucificaron a aquel que les ofrece salvación. ¿Sí? No dice, ay, no, es que si empiezo por ahí, ¿qué van a pensar? No, es tu primer problema. Tu primer problema es que estás en pecado y bajo condenación. ¿Sí? Y debo de empezar por donde debo de empezar. ¿Sí? Estos mismos líderes habían escuchado el mensaje de Esteban y lo habían apedreado. Pedro sabía, ¿sí?, que se enfrentaba a la ira de gente importante, digamos. ¿Sí? En Hechos 13, Pablo proclama el evangelio en una sinagoga en Antioquía. ¿Y qué hace? No nada más dice ustedes crucificaron, sino que se regresa hasta atrás
y empieza a repasar todo el pecado histórico del pueblo de Israel. ¿Sí? Cuenta sobre la crucifixión brutal de Cristo y le advierte a esta gente del juicio que les espera si no escuchan el mensaje que les está entregando. ¿Sí? Muchos siguen a Cristo a través de esta predicación de Pablo, pero también otros lo insultan. Y Pablo lo sabía. ¿Sí? El punto aquí es que el evangelio es ofensivo. ¿Por qué el evangelio es ofensivo? Pues primero porque te dice que existe solo un Dios. ¿Sí? Existe solo un Dios y Él es quien determina lo bueno y lo malo, muy a pesar de lo que tú y yo pensemos, sintamos, querramos. Él es quien dice esto es bueno y esto es malo. ¿Sí? En segundo, el evangelio afirma que todos somos pecadores completamente depravados. ¿Sí? Todos. Nadie puede decir es que yo soy bueno, es que yo no soy tan malo como... Todos somos pecadores completamente depravados y todos estamos bajo la ira de Dios. ¿Sí? En tercero, afirma que Jesús es el único camino. Es el único camino a Dios y a la salvación. No hay otro, no hay ninguna otra forma en que tú puedas llegar a Dios. No hay ninguna otra manera en que tú puedas alcanzar una reconciliación con el único Dios que existe. ¿Sí? No hay ninguna religión que pueda salvar, ¿sí?, fuera de Cristo. Y en cuarto lugar, afirma que existe un infierno en el que todos los hombres que no se arrepientan pasarán la eternidad. Afirma que existe un infierno en el que todos los hombres que no se arrepientan pasarán la eternidad. El evangelio es ofensivo en sí mismo, no necesita nuestra ayuda. Es ofensivo porque va en contra de nuestra naturaleza pecadora. ¿Sí? Pero lo que es importante recordar es que el evangelio que salva también ofende. El evangelio que salva también ofende. He conocido a algunos padres cristianos que se niegan a decirle a sus hijos que son malos. ¿Sí? Que no les dicen a sus hijos que son malos. ¿Cómo le vas a decir al niño que es malo? Míralo, pobrecita cosita hermosa. ¿Cómo le vas a decir que es malo? Pero si no le dices al niño que es malo y que no puede vencer su maldad, ¿de qué lo está salvando Cristo? ¿Para qué el niño quiere un salvador? Si de entrada él ni siquiera es malo, no está sumido en su pecado, no está perdido. ¿Para qué quiere alguien que lo salve? ¿Sí? Si tú y yo vamos a predicar el evangelio, debemos de predicarlo completo. Y me refiero a todas las personas, empezando por nosotros, ¿sí?, pero también por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos. ¿Sí? Somos pecadores ante el único Dios y estamos bajo su ira. Por eso necesitamos un Salvador. Y hay un juicio eterno. Alguien alguna vez decía, todos, o sea, todas las personas, todo el mundo, tiene el privilegio de ir al cielo a la manera de Dios o ir al infierno a su propia manera. Todos tienen el privilegio de ir al cielo a la manera de Dios o ir al infierno a su propia manera. Hay un camino al cielo y todos los que te puedas inventar, imaginar y crear para ir al infierno. El llamado tuyo y mío como iglesia y como cristianos y como creyentes es predicar el evangelio completo. Y si va a ofender, déjalo que ofenda. ¿Sí? Nuestro llamado es predicar el evangelio completo. Ahora, en tercer lugar, dijimos que íbamos a revisar dos clases de discípulos. ¿Sí? Dos clases de discípulos. Jesús presenta aquí unas palabras que son ofensivas para los discípulos. Y luego, en vez de tratar de suavizar las palabras, añade ofensa a la ofensa. Y en los versículos 66 y 67 vemos esta línea que divide entre dos clases de discípulos. ¿Sí? Así como Juan ha dejado claro que hay de fe a fe. ¿Te acuerdas que Juan decía que creían en él, pero Cristo no creía en ellos? ¿Por qué? Porque creían en él por sus milagros. Lo que estaban viendo eran los milagros. Ahora también Juan deja claro que hay de discípulos a discípulos. ¿Sí? Y la pregunta que debemos hacernos, como dijimos al principio, es ¿qué clase de discípulos somos? ¿Qué clase de discípulos soy yo?
¿sí? La primera clase de discípulos son aquellos que al enfrentarse con lo difícil del Evangelio deciden abandonar. ¿Sí? En el momento en que el Evangelio les llama a cambiar su manera de pensar, o les llama a abandonar sus sueños, o a trabajar más allá de sus capacidades o habilidades, mejor busquen una versión más light de lo mismo, para que puedan sentirse bien con Dios, pero que no les exija nada. ¿Sí? Y abandonan el llamado del Evangelio. ¿Sí? La segunda clase de discípulos, y de hecho los únicos que pueden ser llamados discípulos genuinamente, son ejemplificados por Pedro. ¿Sí? Cuando Jesús pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Pedro contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Sí? Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, si te fijas, Pedro no niega lo difícil ni lo ofensivo de las palabras de Jesús. Pedro no dice, no, es que ellos no entendieron, por eso están ofendidos. No. Pedro dice, pues sí está muy ofensivo lo que dijiste, y luego le añadiste más ofensa y está bien difícil, pero tengo una razón para quedarme. Sí, tengo una razón para quedarme que sobrepasa todo eso. ¿Cuál? Solo Jesús tiene palabras de vida. Si fuera de Cristo no hay esperanza. Fuera de Cristo no hay esperanza. ¿Cómo respondemos ante los dichos difíciles del Evangelio? Determina qué clase de discípulos somos. ¿Cómo respondemos ante los dichos difíciles del Evangelio? Determina qué clase de discípulos somos. Abrazar a Jesús a pesar de los dichos difíciles es la marca de aquellos que de verdad buscan a Jesús. Abrazar a Jesús a pesar de los dichos difíciles es la marca de aquellos que de verdad buscan a Jesús. ¿Qué hacemos cuando el Evangelio nos llama a abandonar o a pausar nuestros proyectos? Ya tenemos nuestros planes, ya tenemos nuestro proyecto de vida, pero el Evangelio de repente se interpone. Y por el Evangelio me refiero a leíste la Biblia y de repente te diste cuenta que ibas por un mal camino. ¿Sí? O alguien en la iglesia te dijo, se me hace que estás cerrando, por ahí no va. ¿Sí? O alguien en la iglesia dijo, oye, vamos a ponerle pausa, espera. ¿Sí? O alguien en la iglesia te dijo, eso que estás haciendo no está bien, abandónalo. ¿Sí? Eso también es parte de cómo el Evangelio actúa. ¿Sí? Cuando hablo del Evangelio, no quiero que nos imaginemos algo etéreo que está por ahí flotando en el aire, y cuando el Evangelio me llama, y no sé qué piensas en tu mente, ¿verdad? Pero tal vez te estás imaginando algo así como que cuando el Evangelio me llama y hay una luz del cielo que se ilumina y el Evangelio te llama. No. ¿Sí? Cuando hablamos del Evangelio llamándonos, hablamos de la palabra, de la iglesia. ¿Sí? Cristo obra a través de eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el Evangelio nos llama a cambiar la forma en que hablamos, vestimos, pensamos o nos comportamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos llama a reconsiderar la forma en que invertimos nuestro tiempo o nuestros recursos? ¿Qué hacemos cuando nos llama a dejar ciertas relaciones? O cuando nos llama a establecer otras. ¿Sí? Porque cuando tú y yo somos unidos a un cuerpo en la iglesia, nuestro llamado es establecer relaciones con la gente en la iglesia. Y noticias impactantes para todos aquí. Las personas suelen ser difíciles. Tú y yo somos difíciles. Y entonces establecer relaciones con las personas dentro de la iglesia, ¿qué crees? Va a ser difícil, pero el Evangelio te está llamando. ¿Sí? Aquí no hay como que, ¿será que a mí sí me está llamando o nomás a...? No, a todos nos está llamando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Ignoramos el llamado del Evangelio? ¿Sí? Hasta eso que está diciendo el Evangelio está muy ofensivo, mejor voy a hacer como que no oigo, soy de palo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Todos los dichos difíciles del Evangelio, de hecho, son invitaciones. ¿Sí? Todos los dichos difíciles del Evangelio, de hecho, son invitaciones. ¿A qué nos invitan? Nos invitan a ver más allá de los dones que Jesús nos da y a fijar nuestra mirada en Jesús mismo. ¿Sí? Nos llaman a fijar nuestra mirada en Cristo mismo. ¿Sí? Sí, recibimos vida eterna, recibimos gozo, recibimos plenitud, paz,
recibimos todo esto. Pero cuando los llamados difíciles llegan, no es esa sensación bonita y el estar a Agustín tranquilo lo que me tiene aquí. Es que Cristo es mi mayor tesoro. Y si Cristo me va a pedir lo que me vaya a pedir, yo se lo voy a entregar. Porque Él es mi mayor tesoro. ¿Sí? La pregunta para ti y para mí es, ¿queremos solo lo que Él da o lo queremos a Él? ¿Queremos solo lo que Él da o lo queremos a Él? Los dichos difíciles nos llaman a abrazar el inestimable valor de Jesús. Nos llaman a atesorar a Cristo por sobre todas las cosas. Cristo voluntariamente entregó su vida en la cruz a fin de salvarnos del pecado y de la muerte, a fin de justificarnos delante de Dios, de reconciliarnos. Y esta historia hace evidente que el discipulado es más que solo decir las palabras correctas. Es más que pertenecer a un grupo adecuado, porque estos discípulos pertenecían al grupo correcto de gente, andaban atrás de Jesús y lo escuchaban, y seguramente traían la jerga, el lenguaje de Jesús. Sí, pero es más que eso. El Evangelio de Juan nos llama a un compromiso decidido. Sí. El camino del discipulado es igual que el camino de Jesús. ¿A dónde lo llevó el camino de Cristo? A la muerte. Y el camino del discipulado nos lleva exactamente al mismo lugar, a la muerte. Entonces la pregunta para ti y para mí hoy aquí es: ¿qué clase de discípulo eres? ¿Qué estás haciendo respecto a las cosas que cuestan trabajo? Porque hay muchas cosas que cuestan trabajo y que el Evangelio nos llama. ¿Sí? Hay muchas cosas que cuestan trabajo. ¿Sí? Franci últimamente ha estado platicando mucho de esta idea que ella tenía y decía: ¿qué tiene de fácil el yugo de Cristo? O sea, cuando Cristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿qué tiene de fácil si no puedo hacer nada? ¿Sí? No puedo hacer nada de lo que quiero. Esto no está fácil, esto está difícil. ¿Sí? Y luego ahora llegas a este lado y no se volvió más fácil en el sentido de que ahora todo te salga así natural. ¿Sí? Ama a tu prójimo. No sabes cuánto amor me fluye por todos mis prójimos. Así los veo y los amo en caliente y me hacen cosas y en ese mismo momento yo lo estoy perdonando y no creo que nadie sea así. Todos batallamos. ¿Por qué es fácil el yugo de Cristo? Porque Cristo es nuestro mayor tesoro. Él es nuestro mayor tesoro. Y entonces todo lo que Cristo nos pida, nosotros vamos a estar dispuestos a rendirlo, a darlo, sin importar lo que cueste. Sí, Él es mi mayor tesoro. En Mateo 16, 24 y 25, dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niegue de sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, una nota bien importante. ¿Qué hago si realmente quiero buscar a Cristo? Pero los llamados difíciles del Evangelio sí están muy difíciles. ¿Sí? Y tiendo a ignorar, a hacerme pato, ahí les pongo un pin así de que sí lo voy a hacer. Ahí está el recordatorio, pero ahí sé que el recordatorio, ¿qué hacemos? ¿Sí? Me gustó mucho la interacción de Jesús. Dice, en el versículo 69, Pedro termina su declaración. Dice, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahí se termina, ¿no? Y luego Jesús responde, ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Este intercambio estaba como muy extraño al principio y decía, ¿qué tiene que ver? Como que le está diciendo algo que nada que ver. ¿Qué está haciendo Jesús? Ok, esa es la respuesta correcta. Pero no tienes la respuesta correcta porque tú seas muy elevado, porque tú seas muy crack, porque tú seas muy espiritual, porque tú no estás en la carne, estás en él. Tienes la respuesta correcta porque yo te escogí y el Padre te ha traído. Porque incluso de los que yo escogí, hay uno que no cree. Y yo sé que no cree. ¿Por qué no cree? Porque el Padre no lo ha traído. ¿Qué debemos hacer ante los dichos difíciles? Rogar al Padre. Ayúdame a vivir conforme al Evangelio. Ayúdame a hacer lo que tú estás diciéndome que haga. ¿Sí? Ayúdame a morir a mí mismo.
ayúdame. Eso es lo que debemos de hacer.